Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sean con todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio con nuestro sermón de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a clamar al Señor por sabiduría, por inteligencia y porque podamos comprender su palabra. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Hoy en tu día te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque solo tú mereces la gloria y la honra. De igual manera, Señor, te pedimos que perdones todos nuestros pecados y que no permitas que sigamos cayendo ante la tentación. Que seas tú, Señor, gobernando nuestras vidas, que tu voluntad sea hecha en nosotros y que realmente seamos obedientes a ti, porque tu Espíritu Santo trae a nuestra memoria siempre lo que tú has revelado para que nosotros sigamos. Que tu palabra sea quien gobierne, Señor, nuestras vidas. Y te imploramos por sabiduría, por inteligencia, Señor, para entender tu palabra y aplicarla correctamente en cada cosa que hagamos. Que siempre vivamos para tu gloria y tu honra, Señor. Hoy te pedimos que hables a nuestros corazones, que seas tú usando este miserable vaso de barro para tu gloria y para instruir a tu iglesia. Que no tengas en cuenta, Señor, las limitaciones que hay en mí, sino que seas tú usándome en gran manera para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Que seas tú hablando a nosotros y transformándonos más a la imagen de Cristo cada día. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy continuaremos con nuestra serie en la epístola de Santiago. Recordemos que ya estamos llegando al final y ahora Jacobo nos ha venido hablando de la paciencia y en este caso, en el día de hoy, nos va a hablar de lo poderosa que es la oración. Nos viene a hacer o nos viene a mostrar que nuestra vida de creyente debe ser fundada y fortalecida por la oración. Este ya ha sido un tema que Jacobo ha tocado o ha enfatizado en varias ocasiones en toda la epístola. Sin embargo, esta vez va a mostrar aún más la importancia que debe tener la oración para el creyente. Y nos muestra de igual manera su importancia y la obediencia que debemos tener como creyentes a orar sin cesar. Jacobo desarrolla en esta carta muchos versículos en donde habla de la oración, pero ahora en el capítulo 5, de los versículos 13 al 18, enfatiza mucho más y hace el resumen de todo lo que ha dicho anteriormente. Sin embargo, en la mañana de hoy no vamos a exponer del capítulo 5, del 13 al 18, sino que vamos a exponer Santiago, capítulo 5, del 13 al 15. Y les pido por favor, busquemos en nuestra Biblia Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y para reverenciar la palabra nos colocamos en pie. Dice la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración con fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Pueden sentarse.
A este sermón de hoy le hemos colocado por título: La oración con fe es poderosa. Y lo voy a estar exponiendo en 3 encabezados. No sin antes decirles que Jacobo ahora nos enseña cómo debe ser nuestra vida de oración como creyentes. Nos muestra que debe ser de vital importancia dedicar tiempo a la oración, y especialmente a la oración por los hermanos. Pero pasemos rápidamente a nuestro primer punto, al cual le he puesto por título: La oración con fe y los estados de ánimo. Y lo he basado en el versículo 13 del capítulo 5. Leo para ustedes nuevamente Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Jacobo, después de hacernos ver la importancia de vivir una vida de integridad, que fue lo que estudiamos en nuestro último sermón, después de hacernos ver que debemos ser cumplidos en todo lo que decimos, ahora nos lleva a que veamos lo importante que debe ser nuestra vida de oración. Y lo que nos recuerda que debemos estar sometidos a Dios para poder estar firme ante la tentación. Entonces, Jacobo nos lleva a que veamos que para estar sometidos a Dios, un elemento fundamental en nuestra vida es la oración, ya que esta es un medio de gracia, ya que esta es dada y establecida por Dios para intimar con nosotros. Jacobo está haciéndonos ver que sin importar el estado de ánimo que tengamos, debemos orar. Debemos dar gracias al Señor para que nuestra comunión con Dios cada día sea mayor. Y miremos que la primera pregunta que Jacobo hace es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Mostrando claramente que en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, la mejor solución es correr a Cristo en oración. En estados de tristeza, de aflicción, casi siempre nos dedicamos a buscar soluciones por diferentes medios. Y lo primero que deberíamos hacer es dedicar ese tiempo prudente en oración a Dios. Dedicar gran tiempo a la oración a nuestro Padre Celestial, porque solo Dios es quien cambia nuestra tristeza en gozo. Solo en Dios encontramos solución a esas dificultades y a esas aflicciones que no le vemos salida. Y como dice el libro de Proverbios, nosotros cuando tenemos tristeza, sentimos que nos envejecen los huesos, que nos acabamos. Es lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y aquí podemos darnos cuenta que si hay tristeza, nos lleva a que nuestros huesos se sequen, nos lleva a que entremos en ese estado de depresión. Pero miren cómo hace el proverbista la comparación entre el corazón alegre y el hombre triste. Y está hablando del corazón alegre, de aquel corazón lleno
de Dios. Aquel corazón que descansa en el Señor. No importa el estado de ánimo que tengamos, todo creyente, debemos ir al Señor en oración. Sabemos que la tristeza no es solo para los impíos. Nosotros como creyentes vamos a atravesar momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de aflicción. Y aunque no es un momento agradable, muchas veces nos lleva a estar tan desanimados que lo que buscamos es alejarnos de Dios. Lo más fácil cuando estamos afligidos es apartarnos del Señor. Sin embargo, Jacobo nos hace ver, al igual que lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice que echemos toda nuestra ansiedad o toda nuestra tristeza sobre nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando atravesamos ese estado de tristeza o de dolor, de desánimo, corramos a Cristo. Vayamos a Él en oración. Y un caso muy conocido en la Escritura sobre alguien triste, que vemos la respuesta del Señor hacia él, es el rey David, quien al ser librado de la mano perseguidora de Saúl, vemos que entona alabanza al Señor después de haber orado. Lo primero que David o el rey David hace es orar al Señor, clamando a Él por una respuesta. Y cuando Él ve la respuesta de Dios, que entra en el estado de alegría, canta alabanzas. Es lo que podemos apreciar en el Salmos, capítulo 18, los versículos del 1 al 6. Salmos 18, versículos del 1 al 6 dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, esto que acabo de leer es el título, de pronto algunos están buscando que no lo encuentran en el versículo 1, pero este es el título que tiene la escritura, que empieza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y aquí podemos ver cómo David, en medio de esa aflicción que estaba viviendo por ser perseguido por Saúl, lo que hace es ir al Señor en oración. Podemos ver esa aflicción y podemos ver la respuesta en oración. Como él, en vez de salir a buscar, armar un ejército, a buscar otras soluciones, él se dedica a buscar de Dios. Y vemos que en los versículos del 17 al 19, gracias a Dios porque ve la respuesta. Entonces, debemos tener claro, mis hermanos, que casi siempre cuando nos encontramos en aflicción, nos dejamos llevar tanto por la tristeza como por el dolor, que olvidamos
quién es Dios. Nos olvidamos de lo majestuoso y poderoso que es nuestro Dios. Por eso, aunque el Señor claramente nos lo dice, que vayamos a Él cuando estemos cansados y trabajados y Él nos daría descanso, a nosotros muchas veces se nos olvida. Generalmente, cuando estamos en aflicción, casi nunca corremos al Señor. Ahora, Jacobo nos lleva a que veamos que la tristeza no es eterna. La aflicción no es para siempre. Por eso nos dice la siguiente pregunta. Y nos hace ver que si estamos alegres, es por la misericordia del Señor. Entonces cantemos alabanzas a Él. Entonces dediquémonos a alabar y a glorificar al Señor. Que se vea que nuestra felicidad es obra de Dios. Que entendamos que si hoy somos felices es porque el Señor así le ha placido y en su misericordia nos permite la felicidad después de haber atravesado por alguna aflicción o tristeza. Por eso Jacobo dice, el que esté afligido, corra en oración al Señor, y el que esté alegre, corra a alabar el nombre del Señor. Que cante alabanza a todo aquel que es feliz. Y recordemos, estos hermanos a quienes le está escribiendo Jacobo, no era que estuviesen permanentemente en felicidad. Recordemos su situación. Están siendo perseguidos, están siendo oprimidos, están siendo atacados y odiados por mucha gente. Están padeciendo necesidades. Están en medio de la aflicción. Jacobo les dice, en algún momento tendrán ustedes también felicidad. Jacobo nos hace ver a través de estos hermanos, de las palabras que le dice a estos hermanos, que la aflicción no es eterna. El único eterno es nuestro Dios. Que tengamos claro que Jacobo hace ver que nuestra felicidad no es igual a la felicidad efímera que el mundo da hoy día o que el mundo muestra como felicidad, porque viene de un Dios eterno y nuestra felicidad es eterna. Por eso, aunque atravesemos por medio de la aflicción, aunque atravesemos por valle de muerte, dice David, aún en esos momentos debemos tener el gozo de Cristo, porque nuestra esperanza es Cristo. No importa si estamos tristes o alegres, debemos saber que, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8:28, cuando nos dice que a los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre nos ayuda a bien, lo que nos está mostrando es que aún esa aflicción que podemos estar viviendo nos va a ayudar a bien. Va a ser de beneficio en nuestra vida de creyentes porque el Señor nos está moldeando a ser más a la imagen de Cristo. Esa es la razón que debemos tener presente. Cuando atravesamos momentos dolorosos, momentos de aflicción, estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Cuando disfrutamos de alegría, de felicidad, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y estamos viendo el obrar de Dios en nosotros. Por eso, como estudiábamos la semana pasada en el Catecismo Ortodoxo, en la primera pregunta, en donde nos enseña claramente que nuestro consuelo es que somos propiedad de Cristo. Entonces debemos tener presente que como propiedad de Cristo debemos mostrar a Cristo
Y nuestro Señor fue uno de los que más oró. Nuestra vida de oración debe ser en imitación a Cristo y orar sin cesar. Nuestros momentos de alegría, al igual que nos muestra la Escritura en el Nuevo Testamento de los momentos de alegría que el Señor tuvo, fueron dándole gracias a Dios. Incluso vemos cómo los discípulos de Cristo cantaban himnos de alabanza después de muchas situaciones. En especial después de compartir la cena con el Señor. Mostraban la felicidad cantando himnos, cantando alabanzas al Señor. De esta manera, nuestra alma y nuestro cuerpo serán sanados, porque nuestro descanso, nuestro reposo es Cristo. Entonces, cuando vemos el versículo 14, y paso a mi segundo punto, al cual le he colocado la oración con fe y la sanidad de los enfermos. Y lo he basado en el versículo 14 del capítulo 5, para lo cual les pido que me acompañen a Santiago, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 13 y 14, donde dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo 14, que como veíamos tiene mucha relación con la pregunta que hacía la hermana en la escuela. Muchos llegan a confundirse con este texto. Incluso hay comentaristas que dicen que es el texto más difícil de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, debemos analizar y mirar qué es lo que viene hablando Jacobo y qué es lo que realmente nos está enseñando. Ya que la manera en la que ha venido hablando Jacobo y la manera en que habla en este texto, podemos ver que el caso no es de cualquier enfermedad. El caso es de un enfermo que no puede asistir a la iglesia, que no se puede congregar. El estado es un estado de una enfermedad grave o una enfermedad que evite o que prohíba estar en la multitud. Y aquí podemos darnos cuenta que en la época en que fue escrita esta epístola era muy común la sarna, la lepra y enfermedades así, primero. Segundo, si lo miramos como muchos lo miran de manera espiritual, también podríamos asumir que aquel a quien llama enfermo Jacobo es aquel que deja de congregarse y que necesita de una guía y del apoyo pastoral. Las dos formas de mirarlo coinciden con lo que él está diciendo, pero no está diciendo Jacobo por ningún momento que haya algún poder en los ancianos de la iglesia, como tampoco que haya algún poder en el aceite que usan. Miremos claramente que Jacobo está haciendo ver la responsabilidad que tienen los pastores o los ancianos de orar por los enfermos. Ahora, cuando en el libro de Hechos se escogen los diáconos, se hace precisamente para que los apóstoles continúen dedicados a la oración y a la predicación. Esto debe ser base para entender por qué él utiliza la palabra anciano. Pero
No tiene nada que ver con que sean solo los ancianos los que tienen que ir a visitar al enfermo. Cualquier creyente lo puede hacer. Cualquier creyente está obligado a orar por sus hermanos que están en enfermedad. Pero veamos claramente cómo Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4, hace referencia a que los apóstoles debían dedicar más tiempo a la oración, que es de lo que está hablando Jacobo. Y leo para ustedes Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, al mirar este texto en relación a lo que dice Jacobo con buscar a los ancianos, no es que le esté poniendo o exaltando a que los ancianos son los únicos que deben hacer esto. No es que esté señalando de que no, esa responsabilidad no es mía porque es solo de los ancianos. Todos debemos orar los unos por los otros. Jacobo lo que sí está mostrando es que intercedamos como iglesia de Cristo por la sanación de los enfermos. Y no solo por la sanación de los enfermos, sino por aquellos que se encuentran en una condición de debilidad espiritual. Por aquellos que por su estado de salud, tanto física como espiritual, ni siquiera asisten a la iglesia. Debemos orar por ellos. Debemos clamar a Dios para que Él levante a esos hermanos que están enfermos. Debemos hacerlo. Ahora, cuando Jacobo nos lleva a que veamos que deben ungirlos, o que los unjan con aceite, ese es otro tema que también ha sido mal entendido, mal interpretado, y que desafortunadamente hoy día vemos a una gran cantidad de creyentes con un frasquito de aceite en el bolsillo para ungir a los hermanos. Sin embargo, nosotros debemos mirar los contextos, debemos entender qué es lo que está diciendo el texto que estamos estudiando. Porque en esa época debemos mirar que para estos hermanos que estaban siendo perseguidos por el templo de Jerusalén, por los sacerdotes, se les hacía imposible obtener el aceite de la unción. Recordemos que el Señor en el Antiguo Testamento dice cómo preparar el aceite de la unción. Y también dice quiénes lo pueden preparar. ¿Y dónde se encuentra o dónde se encontraba ese aceite si no era en el templo de Jerusalén? Y estos hermanos quienes están siendo perseguidos, no creo que pudiesen entrar al templo con facilidad, y mucho menos que pudiesen cargar
el aceite de la unción. Entonces sé que ahí podemos darnos cuenta que no está hablando del mismo aceite de la unción que utilizaban para ungir a los sacerdotes. Pero muchos dirán, pastor, pero en el Nuevo Testamento vemos a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo ungiendo con aceite a los enfermos. Y también es cierto. Pero aquí se presenta algo, y es que debemos mirar de qué aceite está hablando. No es el mismo aceite del templo, pero sí la Biblia nos muestra en muchos pasajes cómo el aceite de oliva era usado como medicina para enfermedades como la lepra. El aceite de oliva, al ser mezclado con la mirra y con la menta, era untado en aquellas personas que tenían lepra para refrescar la rasquiña y para refrescarles la piel. Entonces no es que Jacobo esté diciendo que haya algo curativo o milagroso en el aceite con el cual se va a ungir al enfermo. Y hay que mirar que puede ser una de las enfermedades más comunes, que es la lepra. Y lo que está diciendo es que no solo se queden en la oración, sino que actuemos, ayudemos en lo que podamos a ese hermano que está en estado de enfermedad. Y una forma de ayudarlo era echándole aceite en sus heridas para que le sanaran. Una forma de ayudarlo era ir a visitarlo, animarlo y al mismo tiempo curarle las heridas. Y es ahí donde está el énfasis de Jacobo. No está haciendo énfasis en que el aceite sea milagroso, o que si le echan aceite orado, ya es aceite ungido. El ungir era echar y acariciar, frotar. Eso es una de las definiciones que da la palabra ungir en nuestro diccionario. Entonces debemos mirar que lo que está diciendo es: actúen, muestren a Cristo al momento de aquel hermano que está enfermo y que está débil y que necesita de ver a Cristo para seguir caminando y seguir avanzando en ese momento doloroso en el cual casi todos terminamos alejados del Señor. Podemos o debemos mirar es cómo la Biblia nos enseña el poder curativo que tiene el Señor en nuestras vidas. Más que el aceite de oliva, que como les decía es medicinal, le está mostrando es el amor que debemos mostrar. Lo que nos está señalando es que actuemos como actuaría Cristo. El aceite que se usaba para cubrir la piel sanaba, sí, pero sanaba la herida superficial. El hermano que está enfermo, que no asiste a la iglesia, al ser visitado por los hermanos, es animado. Se anima y se fortalece porque siente el amor de Cristo que vamos a mostrar. Por eso Jacobo nos está diciendo en este texto es: vayan a orar por el enfermo y actúen para que este hermano sea curado tanto físicamente como espiritualmente. Está diciendo no es que actuemos como Cristo. Al ir a visitar a un enfermo, vamos, en el nombre de Cristo, debemos mostrar a Cristo. No quedarnos solo en, ay, el hermanito está enfermo, sino actuar. Apoyar a aquel hermano en necesidad y en la necesidad que realmente es donde se conoce al hermano.
En las necesidades donde realmente vemos el apoyo de los hermanos en la fe. En medio de la aflicción y de la enfermedad es que podemos ver quién realmente está mostrando a Cristo. Por eso Jacobo nos lleva a que mostremos a Cristo. Así como Cristo oró muchas veces por los enfermos, nosotros debemos orar por los enfermos. Es una responsabilidad y una obligación de todo creyente orar por los enfermos. Y en especial por los hermanos en la fe. Porque no nos dice el texto que no debemos orar por los no creyentes. Tampoco eso nos está diciendo Jacobo. Jacobo nos está diciendo que oremos por los enfermos y debemos orar por todo aquel que está padeciendo una enfermedad. Y de ser posible, mostrarle a Cristo en apoyo. Y de esta manera, al mostrar a Cristo, el enfermo, que no es creyente, puede ser salvado. Y es el tercer y último punto que voy a exponer. ¿Y por qué les digo que puede ser salvado? Porque puede que vea a Cristo y corra a Cristo en arrepentimiento y fe. Puede que en ese momento el Señor lo llame y venga a Él. El último punto de esta mañana le he colocado por título la oración con fe y la salvación de los enfermos. Y lo he basado en el versículo 15. Leo para ustedes nuevamente Santiago capítulo 5 y esta vez leo desde el versículo 13 al versículo 15 donde nos dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Aquí una vez más podemos ver cómo Jacobo habla del enfermo o de los enfermos. Y quiero que lo primero que veamos es la palabra original. La palabra en el griego que se utiliza aquí o que se traduce aquí como enfermos es la palabra astenei. Esta palabra no solo se puede traducir como enfermo, sino que también se puede traducir como enfermo, flaco, siendo débil y débil en la fe, que era lo que les decía inicialmente. Sabemos que la lepra era común, pero también sabemos que por la situación que atravesaban estos hermanos, también habían sido debilitados muchos en la fe. Tanto así que ya los ha exhortado de que no se quejen. Tanto así que les dice que aún en medio de la aflicción deben buscar y agradecer al Señor. Entonces, como veníamos diciendo, que puede estar refiriéndose tanto a aquel enfermo de lepra como a aquel débil en la fe que se ha apartado del Señor, que ha perdido su comunión con el Señor y que nosotros, como creyentes, debemos ayudarlo a que corra a Cristo nuevamente. Se llama a los ancianos para que oren por el hermano y le den testimonio de Cristo. Y este hermano pueda recuperar su fe. Este hermano sea alimentado con la palabra y sea fortalecido en la palabra
Y aún en medio de toda la enfermedad que atraviesa, él va a ver a Cristo. Y va a gozar de ese gozo insaciable que es Cristo. Debemos orar constantemente por la enfermedad de los hermanos. Y si es la voluntad del Señor, lo sanará. Pero si vive, para Cristo vive. Y si muere, para Cristo muere. Entonces, lo que debemos hacer es predicarle a Cristo. Mostrarle a Cristo. El pasaje nos está mostrando que la esperanza que debemos darle a aquel enfermo es mostrarle a Cristo, es llevarlo a Cristo. Solo así, como dice el texto, será salvado. Y miremos que ya en esta última parte, Jacobo no utiliza sanado, sino salvado. Porque está mostrando que como creyentes, como iglesia de Cristo, que es a quien le está escribiendo, debe mostrarle a Cristo a ese hermano que está enfermo o débil en la fe. Y al mostrarle a Cristo, al llevarlo a Cristo, y si es la voluntad del Señor, si es uno de sus escogidos, este que está enfermo va a escuchar el llamado eficaz y correrá al Señor. Entonces, el llamado de hoy, y voy a concluir este sermón diciéndoles que el llamado que nos hace hoy Jacobo a todos los creyentes es que meditemos en cuanto a nuestra vida de oración, porque debemos clamar a Dios no solo en los cultos de los miércoles, no solo cuando estamos congregados en un culto de oración, sino que debemos orar sin cesar en todo momento, presentando al Señor nuestras peticiones en oración y ruego, como lo dice el texto que leemos los miércoles, pero también confesando a Dios nuestros pecados y pidiendo perdón. Y ante todo, con acción de gracias. Entonces, si nuestra vida en oración hasta hoy ha sido poca, la exhortación es a que dediquemos el mayor tiempo posible a la oración. Seamos imitadores de Cristo, quien como nos muestra todos los evangelios, en todo momento oró al Padre. Imitemos a Cristo en nuestra vida de oración. Oremos sin cesar, en todo momento, sin tener en cuenta nuestro estado de ánimo. Y a los no creyentes que escucharon, que el Señor les permitió escuchar este sermón, una vez más quiero invitarlos a correr a Cristo en arrepentimiento y fe, para que sus oraciones sean escuchadas por Dios y al mismo tiempo reciban la sanación de sus almas. Si hoy el Señor te permitió escuchar este sermón, es porque te está llamando. Corre a Él, corre a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo en Él tendrás la vida eterna y el gozo que siempre tendremos los creyentes cuando descansamos en Cristo. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y guiándonos para que nuestra vida de oración sea mayor. Oremos y demos gracias al Señor. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque tú, a través de tu palabra, nos exhortas, nos corriges, nos enseñas y nos perfeccionas, Señor.
Hoy te imploramos, Padre, que nos perdones, porque realmente deberíamos orar más y más. Nuestra vida de oración debería ser aún mayor de lo que hasta ahora ha sido. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, para que crezcamos en oración y crezcamos como creyentes. Señor, que podamos mostrarle a Cristo a todos los enfermos, a todos los necesitados y a todos los débiles. Que seamos ese instrumento tuyo, Señor, ese instrumento en tus manos, para que obres a través de nosotros, a través de nuestras palabras y a través de nuestros actos, en todos aquellos corazones de piedra que tú has decidido cambiar por corazones de carne. Padre, hoy te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por esta exhortación que nos has dado y te imploramos por ayuda. Sin ti, nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos de ti, Señor. Por eso, una vez más, gracias, porque a pesar de nosotros, tú nos amas. A pesar de nosotros, tú obras en nosotros y a través de nosotros. Gracias, amado Dios, por toda tu bondad y misericordia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.